Ya se ha acabado la espera. Aquí comienza nuestra aventura. Empezamos desde cero, desde abajo, pero con las ganas e ilusión que harán que vayamos subiendo de nivel en cada programa. ¿Crees que nunca podrás conseguir tu sueño? ¿Te faltan alicientes para luchar por un objetivo? ¿Piensas que es mejor quedarte como estás? Este podcast tiene un objetivo claro: encender tu mente, ayudarte a encontrar el camino hacia ese sueño al que aspiras. Queremos que crezcas, queremos que subas de nivel. Para que ese crecimiento sea posible, beberemos de la sabiduría y los consejos de personas increíbles que pasarán en cada programa. Bienvenidos, esto es Reorder Mind Podcast, un podcast para reordenar tu mente. Estamos muy contentos de presentar a nuestro primer invitado, Manuel Salvado, que es el director y fundador de ni más ni menos que 3 empresas. Talentum, que es una empresa especializada en la educación de niños de altas capacidades. Tricultura, que es una empresa de eventos lúdicos, por ejemplo comuniones, bodas, donde las actividades que presenta en Talentum las aprovechan este tipo de eventos. Y Educade, que es un gabinete psicopedagógico para atención de niños. Bueno, pues muy buenas a todos. Estamos por fin aquí en nuestro primer capítulo de Reorder Mind Podcast. Y bueno, estoy aquí con mis compañeros Manuel Luis Mena y Fran Nava. Yo soy Manuel Fernández. Y bueno, ellos dicen que yo le he liado un poco en este tema, pero al final yo creo que ellos también tenían muchas ganas de empezarlo. Y bueno, decir que estoy aquí conmigo. Es verdad lo que dices, ¿no? Que al final algo de ganas tenía que haber, ¿no? Si no, no vendríamos, pero sí que nos ha liado, ¿no? Sí. Bueno, yo encantado de que me haya liado y por supuesto de escuchar al invitado que tenemos hoy, que creo que va a servir de inspiración a mucha gente que nos esté escuchando, porque yo personalmente creo que alguien a quien hay que escuchar y que merece la pena escuchar. Bueno, pues tenemos como invitado a Manuel Salvado, que es director de Talentum, una escuela de altas capacidades, y además también es dueño, director, gerente, no sé ya eso Manuel, como ahora que nos cuente un poco más, de Educades y Tricultura, que son unas empresas que han derivado un poco de esta primera que hablamos, que es Talentum. Muy buena, Manuel. Hola, pues muchísimas gracias por liarme a mí también, porque estas cosas me encantan. Bueno, Manuel, mira, para comenzar, como ya sabes, que lo que queremos es que esto sirva un poco de aprendizaje, motivación y conocer un poco tu historia, en qué frente has tenido que luchar para llegar a montar tus 3 empresas, qué organismos, quiénes o cómo te han ayudado, y un poco este tema para que a la gente le sirva un poco de, pues eso, de aprendizaje y crecimiento. Pero en primer lugar me gustaría hacerte una pregunta un poco así profunda, un poco quizá... ¿quién es Manuel Salvado? O sea, para quien no te conozca, ¿quién es Manuel Salvado? Bueno, yo me considero una persona que le doy muchas vueltas a las cosas, me gusta siempre pensar diferente. Estudié ingeniería industrial, que creo que eso también pues te amuebla, te ordena la cabeza de una forma concreta. Y estuve varios años trabajando en ese mundo, pero bueno, al final, como he dicho, soy una mente inquieta y al final pues tenías otras inquietudes y decidí pues seguir por ese camino. Bueno, Manuel, me alegro mucho que eso sea algo que te haya ayudado, porque yo, por ejemplo, soy también ingeniero y me alegro que eso puntúe a mi favor para ser alguien que se parezca por lo menos en algo a ti. Sí, que considero que al final la ingeniería, al enfrentarnos durante todos esos años de carrera a resolver problemas, a resolver conflictos, que al final es lo que cuando llegas a la empresa y sobre todo ya a nivel directivo y demás, es lo que tienes que estar
en el día a día, que al final creo que esas decisiones son súper importantes y sobre todo la forma de enfrentarlo y la pasión que le pone. Si tú crees que los conocimientos que nos dan, crees que te preparan especialmente bien para afrontar un reto como el del emprender, quizás, ¿no? Efectivamente, sí. Yo creo que es como que estamos más preparados para enfrentar diferentes situaciones, conflictos y a la hora también de resolver determinados imprevistos poniendo en el camino. Ok, pues mira, Manuel, yo tengo unas preguntas muy claras porque a mí me interesa muchísimo saber cómo el germen de esto llegó hasta ti, ¿vale? Entonces yo quería preguntarte que cuándo se te pasó por primera vez por la cabeza la idea de emprender y qué fue lo que te encendió la chispa y qué pasó o cuáles fueron los pasos después de que se te encendiera esa chispa. Pues eso un poco es la pregunta del millón, la que a mí más me suele costar explicar, porque considero de que no te sientas en una silla para decir voy a pensar ideas de montar una empresa, pero que es verdad que desde muy pronto yo he tenido muchas inquietudes y siempre he querido montar algún proyecto, incluso tenía un PowerPoint con 20 ideas que yo iba anotando según se me pasaba por la mente, y el tema de Talentum en concreto, pues yo observo una necesidad en los coles, poco por la experiencia, ¿no?, de tu trayectoria en los coles, los institutos, en la universidad misma, y te das cuenta de que a lo mejor hay compañeros con un talento o con un potencial que no se le tiene en cuenta a la hora de intentar desarrollar, intentar aprovechar, intentar que ellos desarrollen ese talento. Y al igual con otros tipos de necesidades por debajo, pues si tienen esas ayudas, de esos refuerzos o ese apoyo académico de forma más personalizada, de forma más particular, pero no lo veía al contrario. Entonces, de ahí parte un poco de esa observación, parte un poco esa necesidad que yo observo, pero desde la ignorancia, al ser ingeniero, que no tenía nada de estudios académicos en la parte de psicología o la parte de magisterio, y ahí fue cuando yo empiezo a indagar, a investigar, y ni yo mismo era consciente de luego la gran necesidad que me voy a encontrar o del gran interés que va a despertar. Es decir, dirías que la clave es el match entre las inquietudes que tú tienes por hacer algo diferente y encontrar la necesidad, el hueco que no está cubierto, digamos, en la educación, en este caso, ¿no? Efectivamente. Claro, porque Manuel, yo me acuerdo que una vez que cuando tú y yo hablábamos de Talentum y de tal, me decías que es verdad, y es cierto que cuando, por ejemplo, alguien va mal en el instituto o en el colegio, se le pone en clases de apoyo, se le mete en diversificación, tal, pero cuando alguien destaca por arriba, eso en realidad no se hace. Y me acuerdo también que a mí me sorprendió, porque no lo has dicho ahora y quería que lo dijera porque me parecía un ejemplo muy, muy bueno cuando me lo contaste, que es que lo que tú me decías, que te diste cuenta de que igual que cuando alguien es muy bueno en deporte y hay una escuela de estas intensivas en las que se explota al deportista, un Rafa Nadal, un tal, y cuando, por ejemplo, a alguien se le da muy bien tocar un instrumento, pues se apunta a conservatorio y demás, no existía nada así en España para explotar las altas capacidades. Sí, además un ejemplo que suelo poner, porque se ve claramente en unas gráficas que hay como España, hasta que no implementa los centros de alto rendimiento a nivel deportivo, empieza a ganar medallas olímpicas. Antes de eso, prácticamente había muy pocas medallas, y a partir de ahí, pues claro, al final, si queremos tener premios Nobel, ¿no? Al igual pasa eso con los premios Nobel. Que hay otros países que tienen otro sistema o tienen centros educativos especializados para el talento, y entonces al final pues esas cosas evidentemente son las que impulsan. Pero esto pasa, digamos, también un poco en la vida, ¿no? Entiendo, me meto yo un poquito desde fuera, porque normalmente, ¿no?, si el niño va mal en matemáticas, lo apuntan en matemáticas. Sin embargo, si destaca a lo mejor en algo, lo que sea, en inglés, lo dejan ahí porque como es muy bueno en inglés, sin embargo no se hace hincapié en lo que realmente uno es bueno, ¿no? Parece como que se intenta
cubrir las partes más mediocres, más malas de ese niño, y sin embargo las buenas no se potencian. En lo que realmente uno destaca no se está potenciando eso, ¿no? Sí. Bueno, y luego imagino que eso, y también que quizá por el país en el que vivimos, igual nos interesa más un Balón de Oro de fútbol que un premio Nobel, quizá. Bueno, y Manuel, una vez que tú, digamos, te das cuenta de este, como decía Fran, de este match o de esta idea, se te enciende esta bombilla, digamos, ¿qué paso empiezas a dar? ¿Cómo comienzas a darle forma a esa idea para llegar a donde estamos hoy? Con una empresa montada, con no sé cuántos alumnos y demás. Bueno, pues una vez que eso es recién terminado la carrera, hablamos de 25 años más o menos, al tener esta idea, pues claro, yo necesito hacer ese pequeño estudio de mercado, de ver realmente cómo se encuentra la situación dentro del sistema y de los centros y demás. Entonces yo recuerdo una carpetita y visité colegio por colegio, llamando, intentando reunirme con la orientadora o alguien del equipo directivo. Entonces pues le contaba que tenía un proyecto, que quería trabajar de forma personalizada con aquellos estudiantes que tuvieran un talento especial para de esa forma desarrollarlo. En un principio mi idea era hacerlo en horario escolar, al igual que a los alumnos que tienen necesidades por debajo, pues se les ayudan en ese horario, pero eso era bastante complejo. Además de todas esas reuniones con todos los centros de Cádiz, también solicité reunión con delegación territorial, estuve en la consejería de la Junta de Andalucía, y a partir de toda esa información, pues entonces ya ahí es cuando te vas matizando y vas perfeccionando o modificando esa idea inicial, porque yo siempre digo que es muy importante la idea inicial, pero es igual de importante o más todas las modificaciones o cambios que va haciendo en el proceso, que al final es el que consigue ese resultado final. La idea al principio es una y al final va un poco cambiando y pivotando hasta que al final, claro, tienes que ir adaptándola hasta de verdad cubrir la necesidad o hacerla de tal forma que tus posibles clientes lo consideren necesario. Si lo he entendido bien, tú primero te hiciste un plan de acción, ¿no? En base a la información que sacaste, e intentaste ya ejecutarlo, y ese plan de acción lo has ido modificando en función de... Claro, antes de ejecutar, primero hice ese análisis, todas esas reuniones, y lo pongo sobre la mesa. Y entonces esa era con la intención de que me dieran su feedback. Y entonces a partir de ese feedback, más lo que yo tenía en mi cabeza, hacer, digamos, el producto final. ¿Y qué periodo de tiempo transcurre desde que tú te pones a hacer ese análisis hasta que tienes tu plan de acción, digamos? Lo mío es un poco especial porque lo compatibilizaba con un trabajo. No me dedicaba plenamente, entonces iba como en paralelo, en mi tiempo libre. Y esto estamos hablando que comenzamos, que comencé a finales de 2015, y me acuerdo que en marzo de 2016 ya sacamos el plan piloto de la mano de la delegación. O sea, tú cuando una vez ya tienes tu plan de acción definido, sabes más o menos qué forma tiene que tener este proyecto, y me imagino que definido también la metodología, ¿no? Porque al final no creo que... o sea, me imagino que a lo mejor para tratar las altas capacidades, no lo sé, hay diferentes estudios, metodología y tal. Tú ya tienes definido una. ¿Cómo decides empezar? O sea, tu primer paso, ¿ahora cuál es? O sea, voy a montar la empresa, delegación te ayuda, ¿en qué forma? ¿Qué paso das? O sea, yo desde un principio tenía claro que eso no cambió nunca. La metodología y, digamos, el programa multidisciplinar, que los alumnos pasaban como por un circuito de áreas de conocimiento diferentes a las que tratan en el currículum. Eso creo que fue casi de lo único que no varió, y creo que es la parte estrella del proyecto, que es la que lo hace, digamos, tener ese éxito. Y luego, a partir de esa idea, es cuando ya
entras dentro de lleno en ese mundo y te vas dando cuenta pues que existe una teoría de las inteligencias múltiples que me sirve para respaldar esa idea, te dando cuenta de que existe evaluaciones psicológicas para estos estudiantes, te das cuenta de que existen becas del Ministerio de Educación para programas extracurriculares cuando no existe nada en el país, te das cuenta de muchas cosas que pues muchas juega a favor, y eso al final un poco de ese abandono que tienen estos estudiantes y una inmensa cantidad de familias desesperadas con sus hijos, porque cuando se habla de altas capacidades o sobredotación, pues todo el mundo piensa que todo es maravilloso, porque su hijo saca muy buenas notas, porque su hijo es súper inteligente, porque tiene muchas facilidades, y en parte sí lo es, pero también tienen otra serie de características que lo hacen ser diferente, y muchas veces lo diferente cuesta encajar en la sociedad, y eso pues tiene una consecuencia negativa. Hablamos de bullying, hablamos de aburrimiento en clase, hablamos de fracaso escolar. Y que te surja un poco toda esta inquietud también, me imagino, para ayudar. Por eso también es una empresa que te da un trabajo un poco, como decíamos, muy agradecido, ¿no? Porque está ayudando al final a personas y a gente que tiene problemas. Pero lo que te comentaba, entonces tú decides con la ayuda de la delegación montar la empresa, ¿no? Ya, digamos, pides tu CIF. O sea, ¿cómo tiene ese proceso? Cuéntanos un poco ese proceso, cómo tuvo lugar. ¿En qué momento ya das el paso a tener eso, una empresa a tu nombre, y cómo arrancas y qué problemas te empiezas a encontrar? Porque me imagino que te surgirían problemas, no sería todo llegar y arrancar y que todo fuera bien. Claro, nosotros teníamos en un principio el respaldo, ¿no? El apoyo de delegación territorial, como que respaldaba el proyecto, pero en ningún momento hablamos de apoyo económico ni apoyo de instalaciones o de otro tipo de recursos, sino simplemente el que nos gusta el proyecto, y si te podemos ayudar en algo, por hablar con algún colegio, por hablar con algún sitio, o si necesitáis datos o necesitáis alguna colaboración, pues aquí estamos nosotros. Entonces, pues comenzamos eso que decía, ese plan piloto de forma gratuita. Sobre todo era para validar ese proyecto con ese análisis previo, esas modificaciones. Pues ahora los quería hacer la parte experimental, que es la que de verdad vas a recibir esos feedback de los estudiantes, del profesorado que participa, de un análisis que hacíamos al inicio y al final del alumnado. Y a partir de ese plan piloto, pues ya quedó todo más o menos listo para que ya en septiembre comenzara el proyecto ya a nivel totalmente privado, como funciona otros tipos de programas o de actividades extraescolares. Y desde que empecé ese plan piloto, pues yo me di de alta como autónomo, y en un principio pues había muy pocos gastos, era un poco la inversión de todas las compras de materiales y recursos que necesitaba para las clases, y el gasto del profesorado. Exacto, pero cuando tú arrancas con tu ahorro y tal, pero ¿eres tú quien implanta esas clases o te buscas gente que ya está metida en el tema? O sea, porque o tú ya con lo que ya había ido experimentando empiezas esas clases, ¿cómo? Porque al final sí vale recursos de ordenador, de no sé, para juego y demás, pues me imagino que es lo que tú me estás diciendo, sale de tu ahorro y tal, pero el conocimiento para poder implantar esas clases con esas técnicas que tú me dices que has descubierto y qué tal, ¿cómo lo haces? Claro, eso fue que al inicio también del proyecto, al igual que me reuní con todos los centros, también busqué si había algún investigador, alguna persona de referencia en la universidad del tema de las altas capacidades. Entonces contacté con un profesor que le había hecho su doctorado, que tenía su grupo de investigación en esta línea. Entonces me reuní con él, le comenté el proyecto, y él pues directamente desde el principio me apoyó en todo lo que hiciera falta, y formamos un equipo. Como en este caso participaban 8 áreas, pues entonces ese profesor de psicología se encargó de buscar profesores de la universidad, por ejemplo, del área de matemáticas, pues de la Facultad de Matemáticas, del área de ciencias, pues de la Facultad de Ciencias. Entonces esos 8 profesores de la universidad fueron los que llevaron a cabo el plan piloto. Y ya a partir del curso, de cuando comenzamos ya en septiembre, pues ya yo hice una selección del equipo,
que algunos profesores continuaron y otros era simplemente que se le había tenido en cuenta para el plan piloto, porque ya hay profesores pues, que tienen sus clases y tienen sus movidas, que no tienen a lo mejor tiempo para ocuparse de estos temas, y se contaron también con doctorandos de los departamentos o con alumnos que estaban realizando el trabajo fin de carrera. Entonces, desde un principio lo hemos relacionado mucho ese conocimiento de la propia universidad. Y Manuel, esto no te lo hemos preguntado, pero a nivel de empresa, ¿tú en ningún momento en esta trayectoria, contando con tantos profesores y demás, no te has diluido? O sea, tu empresa es 100% tuya, no tienes ningún socio, no has necesitado de inversión por parte de alguien externo. Ahora mismo la empresa es 100% tuya. Sí, desde un principio y sigue. Y una pregunta, Manuel, muy interesante que me gustaría hacerte es, aparte de toda esta gente que te ha ayudado, que me parece genial que la universidad haya participado, porque para eso está, y yo personalmente creo que la universidad es una gran herramienta. Desde el punto de vista exclusivamente del emprendimiento, ¿has tenido alguna persona de referencia o a modo de inspiración? Pues sí, esto también, que no lo he contado al principio, viene muy bien la pregunta. Yo me puse en contacto también con la cátedra de emprendedores que tiene la Universidad de Cádiz, cuando empecé, digamos, estas reuniones con los colegios, o sea, principio, y entonces ahí pues tienen un protocolo para aquellos estudiantes de la universidad pues que quieren emprender, y tuve una primera sesión en la que me explicaron a hacer un Canvas, donde a mí nunca llegué a hacerlo, y ya no sé si tuve una segunda sesión con otro compañero de la cátedra que hablamos un poco del producto, de los potenciales, o sea, como que se intentó otra vez desarrollar ese Canva, o no recuerdo ya muy bien, porque esto ya hace bastante tiempo, esto fue en 2016, y entonces ya a partir de ahí como que ya no volví a ir al centro. En un principio estoy muy, muy agradecido, pero es verdad que fueron una sesión o 2 sesiones así muy puntuales, pero que pensaba o consideraba que no necesitaba, no sé, o tendría yo las cosas muy claras, o en ese momento no me hacía falta. Y Manuel, yo te voy a meter un poco el dedo en la llaga, porque creo que son cosas que al final también a la gente un poco le puede interesar. Actualmente ya, o sea, así arranca un poco Talentum, y me imagino que va evolucionando. Y desde 2015 que tú empiezas con tu idea, actualmente, ¿cuánta gente está ahí en la empresa contratada? Ahora mismo somos 9 fijos, la jornada completa, y luego tenemos, no sé si son 4 profesores que solamente están contratados para determinadas clases, cursos. Vale. Y un poco más a fondo, ¿nos podrías decir más o menos un nivel de facturación que tienes? Puedes pasar palabra, ¿vale? Pero yo entiendo que un poco para que vea la gente también al nivel que te mueves, cuánto, digamos, factura, o a qué nivel estás de beneficio y demás anual, si puedes decirlo. Esos temas suelen ser peliagudos, pero también para hacer un poco la idea de eso, de cómo te va de bien en la empresa. Que va bien la empresa, es lo que si va bien o va mal la cosa. Que le pase tu número de cuenta, básicamente. Bueno, podéis imaginar que siempre los arranques siempre llevan muchos gastos, y nosotros llevamos desde estos 6 años pues haciendo mucha inversión, y prácticamente casi todo el beneficio se reinvierte en nuevas instalaciones, en nuevos recursos educativos, materiales, porque siempre tenemos que intentar sorprender, siempre nos gusta ir un poco a la vanguardia por la innovación. Entonces, en ese sentido, se ha hecho un gran esfuerzo, y yo siempre digo que en mi cuenta hay lo mismo que cuando empecé. Yo te lo voy a preguntar de otra manera, que te va a ser más fácil responderlo. ¿Cuántos clientes tienes? También, ¿cuántos alumnos? ¿Cuántos alumnos tienes? Bueno, alumnos creo que podemos estar sobre 300 y pico, 400. Todo esto a nivel solo de lo que es Cádiz, porque al final es verdad que no lo hemos dicho, que tú eres gaditano. Esto es en total, entre presencial y online. Ah, vale, perfecto. Y te iba a preguntar también,
Porque luego está Educade y está Tricultura. ¿En qué momento te das cuenta de que le puedes sacar mucho más partido a todo esto de Talentum y decides fundar, y cómo surge también el fundar Tricultura y luego Educade, o no sé si surgen a la vez? ¿Cómo pasa esto? Bueno, cuando yo empecé con Talentum, surgió a la vez la marca, una marca de turística de visitas guiadas, que era Visit Chiclana. Y entonces ahí pues hacíamos visitas con el ayuntamiento, empecé a hacer eventos tipo teatro, tipo cuentacuentos, tipo recreaciones, como por ejemplo Belén Viviente, y ya también con Talentum, como hacíamos muchas actividades así innovadoras, pues yo veía que todos esos recursos o esas ideas también se podía trasladar a la sociedad en general, a los demás niños y demás. No solo Entonces, se podía aplicar a gente con altas capacidades, sino también a niños con capacidades normales, ¿no? Claro. Y entonces a partir de ahí, pues rediseñé esa marca y fue a lo que derivó Tricultura. Y entonces Tricultura pues está centrado, que es verdad que ahora estamos bastante en crecimiento, al tema del ocio y eventos, en el sentido, por ejemplo, con Talentum pues hacíamos escape room, metíamos temas de realidad virtual, se metieron temas de ciencia, temas de robótica, temas de gincana, temas de rompecabezas. Entonces había muchas cosas que nosotros, incluso creo que fueron un poco por algunas familias de Talentum, que nos dijeron, oye, ¿podéis venir a la comunión de mi hijo para hacer el escape room? Que ya ellos conocían. Y entonces pues a partir de ahí vimos que había un filón en el que podíamos aprovechar, y eso es lo que intentamos, que haya esa sinergia, que al final yo creo que un poco la intuición y el relacionar las cosas para sacarle el máximo rendimiento es importante. Y siempre intentándolo diferenciar para no mezclar cosas, por eso se creó esa marca, para Talentum seguir en su colectivo específico, y la otra marca pues para todas las personas que lo deseen. Y eso principalmente también los clientes son ayuntamientos, diputaciones, porque son eventos a lo grande, pero también es verdad que cada vez ya son más a nivel particular, como por ejemplo comuniones, cumpleaños y todo ese tipo de cosas lo que estamos llevando, porque creo que un poco el éxito de Tricultura es también la innovación que viene de la mano de Talentum, de que ya a lo mejor muchas familias estaban cansadas del típico hinchable o del típico animador con juegos así más o menos que todos nos podemos imaginar, y cuando le ofreces temas como escape room, como realidad virtual, como juegos gigantes, como gincana y este tipo de cosas, pues lo ven cosas diferentes, atractivas, y que se adaptan muy bien a diferentes rangos de edades. Y meteros en ese campo quizás más social, más de ocio, digamos que también sirve como escaparate, Manuel, para, digamos, un poco, no sé si el núcleo principal de la empresa, ¿no? Pero digamos que todo esto deriva en un apartado, por eso diferenciáis lo que sería la compañía, ¿no? En ese aspecto mucho más, bueno, pues más de ocio. ¿Puede dar pie a que la gente conozca más de vuestra empresa a raíz de este tipo de actividades, de las comuniones y demás? Bueno, realmente nosotros desde un principio hemos estado más centrados en la parte de instituciones, de ayuntamientos, colegios, diputación y demás, y a partir de ahí ha derivado a nivel ya particular, porque creo que hay mucha gente que nos han conocido por los primeros eventos, así con más alcance, y a partir de ahí creo que es lo que te ayuda, ¿no? a darte a conocer, para que ya a nivel privado, que creo que cuesta más llegar, pues confíen en ti y contacten con nosotros. Digamos que si yo he entendido bien, quizás te han conocido más por Talentum y luego han enganchado con Tricultura. Y luego también me imagino que al separar la marca, cuando vais con Tricultura tampoco es que se fomente mucho lo de Talentum, ¿o sí? No me refería a eso. O sea, Talentum y Tricultura está totalmente diferenciado. Exacto, que cuando tú organizas un evento con Tricultura, allí nadie sabe, no tiene por qué saber que existe Talentum. Sí.
Entiendo, sí. entiendo. Hay algunas familias de Talentum pues que ya porque compartimos instalaciones o porque algunas cosas que hacemos los invitamos, pues ya en un principio lo teníamos muy eso, pero bueno, más o menos algunas familias nos conocen ya, ¿no? Porque somos el mismo grupo, pero todas las familias o clientes que entran por Tricultura no tienen ni idea del tema de Talentum. Vale. ¿Y la parte de Educades? Educades precisamente es un gabinete psicológico especializado en NEAES, que son necesidades especiales de apoyo educativo, que es, digamos, todo lo que engloba, que no es las altas capacidades, y, y al contar ya con nuestro propio gabinete, con psicólogas y demás, y además estamos ya con varios proyectos que hemos hecho con algunas instituciones especializados en ese campo, pues es el que precisamente ahora hemos comenzado a impulsar para el tema ese, para el tema de terapia, de asesoramientos a familias, de intervención psicológica, que es verdad que nos estamos dando cuenta que hay una gran necesidad para la parte de infantil y de adolescente, como los centros de atención temprana y demás, por diferentes tipos de diagnósticos, evaluaciones o a lo mejor también derivados de las nuevas tecnologías o del tema conductual, con familia, pues todo ese campo es el que queremos abarcar. Y Manuel, para la gente que nos esté escuchando, alguien, un emprendedor como tú, me gustaría saber que, claro, porque imagino que la gente se estará preguntando si emprender es para todo el mundo o cualquiera puede emprender. Yo te quería preguntar que cuáles son las 3 cualidades fundamentales que tú dirías que tiene que tener un emprendedor que quiera poner un proyecto pues como tú has puesto en marcha. A lo mejor no son 3. Bueno, pero por poner 3, Sí, igual sí. son más, ¿vale? Pero bueno, si quieres decir más, a mí no me importa. Yo creo que lo más importante es que la idea, ¿no? O el proyecto que tenga no lo considere como un trabajo, ¿no? La típica frase, lo que te gusta nunca tendrás que trabajar. Yo antes estaba totalmente en contra, pues yo decía, el trabajo es trabajo. Pero cuando ya me dediqué plenamente a mis proyectos, para mí es igual un lunes que un sábado, que un domingo, que un viernes. O sea, para mí todos los días pego el salto de la cama porque me apasiona lo que hago, no me cuesta echarle todas las horas que necesite y siempre estoy ahí en mi mente pensando, a ver, esto cómo lo podemos hacer, aquí cómo le podemos dar la vuelta. Entonces yo creo que eso es súper importante, primero de que crea plenamente y sobre todo, no sé si a lo mejor es casualidad, pero ninguna de las ideas que he tenido ha sido pensando en voy a hacerme rico, sino yo creo que es más importante de analizar un poco la necesidad y sobre todo creo que de ofrecer algo diferente. Porque es lo que en una charla yo escuché, si tú vives en una barriada y hay una panadería abajo que cierra los 2 meses y viene otro y te abre la otra panadería prácticamente igual y cierra y viene otro y lleva la panadería, eso no tiene sentido. Si quieres abrir una panadería, pues bueno, piensa en un pan diferente, piensa en algo totalmente que cambie, porque si al anterior emprendedor no le ha funcionado, no te va a funcionar a ti haciendo prácticamente lo mismo. Y al igual me pasa, por ejemplo, con Tricultura, pues si existen empresas de animación en las que llevan ya 30 años trabajando en mi zona y tienen X cosas, y yo creo una con las mismas opciones, voy a tenerlo muy difícil competir con esa empresa porque llevan muchos años, son muy conocidos, están ya muy consolidados. Entonces, competir con ellos con lo mismo no tiene sentido. Si tú partes con esa desventaja de que eres nuevo, tienes que tener cosas nuevas para que la gente empiece a fijarse un poco en ti. Muy interesante. Y ya con respecto al entorno, esta sí que es una pregunta que me interesa a mí personalmente mucho. Esto, más que con respecto a tu empresa o a ti, esta es una pregunta que te hago con respecto a lo que tú has visto en el entorno. Por ejemplo, como país, España, ¿qué cosas crees tú que están bien pensadas o desde el punto de vista administrativo como apoyo al emprendedor? Es decir, desde el punto de vista de la administración, ¿qué cosas has encontrado que ves tú o herramientas que te han funcionado, te han ayudado, y qué cosas crees que no has encontrado y que, por ejemplo, hubieses podido encontrar en otro país? ¿Qué crees tú que tendríamos que cambiar
o qué cosas deberíamos seguir manteniendo? A nivel legislativo de ayuda o de subvenciones o de, yo qué sé, o de una asignatura en el colegio que se llama emprendimiento. ¿Qué cosas crees tú que habría que mantener o cambiar para que fuésemos un país donde... Además creo que es clave para que surjan más empresas y la cosa cambie. Además creo que ahí es donde está el principal problema. Primero, lo que comentaba, que considero que en todas las etapas o incluso en la carrera se debería ver más el tema de economía, el tema de contabilidad y demás, porque dependiendo de dónde salga, de la titulación que haga, pues prácticamente partes de cero. Y al final yo considero que eso es lo más difícil en una empresa, el hacer los números. A mí siempre lo que menos me gusta es cuando tú creas algo y ahora le tienes que poner un precio. Eso creo que es lo más difícil acertar, porque no lo puedes bajar mucho porque estás desprestigiando, ¿no? O le estás quitando valor, ni tampoco te puedes salir fuera del mercado, porque ya pueden pensar de que esta empresa es demasiado cara. O sea, intentar afinar ahí es lo más difícil, y ahí es donde creo que si tienes suerte y consigues dar un poco en la tecla, es lo que va a hacer que crezca mucho. Y luego la parte de legislación, de impuestos y demás, pues eso es lo que con otros países, la verdad que no lo conozco mucho, pero sí es verdad que algunas veces pues que te salen cosas de impuestos, o incluso mi gestoría me comentaba una vez que había llegado una, no sé si era alemana, inglesa, una extranjera, que había llegado aquí a Cádiz y quería montar una empresa. Y entonces ella no entendía cómo tenía que tener una gestoría por la cantidad de papeles, de trámites y de cosas, que decía que en su país no existían esas gestorías y esas cosas, porque era todo mucho más fácil y lo hacían las propias personas. Entonces aquí, y además en el tema este, que además es muy reciente porque he cerrado el año hace muy poco, te das cuenta de que después de llevarte todo el año exprimiéndote la cabeza, echándole muchísimas horas y pagando todos los impuestos de los trimestres, de los modelos, de los seguros sociales y todas esas cosas, luego al final cuando tienes ese beneficio te dice, bueno, pues ahora de esto, en función de eso va este porcentaje, también lo tienes que pagar. Entonces ahí es cuando se te quita la gana de todo, luego respira 3 veces, y como yo creo que el emprendedor tiene una sangre especial o tiene algo, tú dices, bueno, pues vamos a tirar para adelante y vamos a no pensar más, porque si no es que te deprime. Pero eso, al final yo considero que eso también lo escuché en otras charlas, decía, bueno, ¿por qué todo el mundo quiere ser funcionario? Cuando en un país la mayoría de las personas quieren ser funcionarios es porque algo no falla, sí, está claro. Algo creo que no funciona, algo no va bien. Yo, por ejemplo, mi impresión desde fuera, a ver si tú estás de acuerdo conmigo, tú que la has vivido más de cerca la experiencia, es que hay pocas herramientas para lo que es el inicio de una actividad emprendedora, que creo que, yo en mi opinión, que creo que debería de haber más, y luego sí que a lo mejor se trabaja bien, lo que una vez que ya la tiene la empresa estabilizada, sí que a lo mejor hay más herramientas. ¿Esa es tu impresión también como empresario? Es que depende de la actividad, porque como hay tantísimas actividades diferentes, depende de la actividad, el comienzo es muy diferente. No es lo mismo a lo mejor montar una industria que montar algo de servicios, que montar algo de consultoría, no sé, dependiendo de la actividad. Y además muchas veces cuando acudes a tipo cátedra de emprendedores, o acudes a centros de los CADE o cualquier tipo de esto de incubadoras y demás, esas personas que están allí tienen la teoría general. Igual no han intentado nunca montar una empresa antes, quizás, lo que tú te refieres, ¿no? Claro, a lo mejor no tiene la experiencia o no tiene el conocimiento que necesita para tu proyecto en concreto. Porque una persona tampoco va a conocer todos los proyectos, ni todas las actividades, ni todas... ¿Sabes? Que a lo mejor si tú quieres montar, no sé, quieres montar un restaurante, pues a lo mejor tiene más sentido hablar con un restaurante de éxito que hablar a lo mejor con una persona que tiene esa teoría de hacer el Canva. Sí, no quiero menospreciar a nadie, pero en el sentido de creo que el valor añadido de la experiencia. Entonces, ¿tú crees que, por ejemplo, si era una buena idea que hubiese más acceso a gente de ese estilo para los nuevos emprendedores? Si yo mañana, por ejemplo, quisiera montar una empresa porque tengo una idea como
como tu caso hace X años, pues que me pusieran en contacto con alguien como tú, por ejemplo, que voy a ser ese tipo de herramientas. Yo creo que aquí en la Universidad de Cádiz, no recuerdo muy bien, pero creo que hubo un proyecto que era como que te asignaban un mentor y eran empresarios. Claro, muchas veces este tipo de empresario no suele tener mucho tiempo, y luego también, porque a mí me ha pasado también a nivel personal, que tampoco a ningún empresario le gusta relevar todos los detalles ni contar todas sus cosas para que tú montes otra cosa igual. Ya, bueno, ¿sabes? pero eso también puede ser que esté cambiando un poco. No sé, existen también empresas que en teoría conocemos un poco, que están surgiendo y entre ellas se ayudan, incluso siendo del mismo sector. Pero sí es verdad que tradicionalmente existe un poco de recelo a que parece que si tú le cuentas a alguien lo que tú has hecho, te va a robar la fórmula de la Coca-Cola y te va a poder copiar o te va a poder pisar. Pero bueno, es cierto que lo que dices es que por eso también surge un poco esta idea, ¿no?, del podcast, que es la de hacer llegar a más gente, gente como tú, o sea, Correcto. con su experiencia, con sus conocimientos y demás. Y de hecho yo lo digo desde ya, que yo creo que si alguien quisiese hablar contigo, algo de acceso le podríamos dar. Y te quería hacer otra pregunta, Manuel. Me gustaría que me contaras, de todos estos años que llevas transcurrido y con las 3 empresas y con todo y demás, ¿cuál ha sido el peor momento? O sea, ¿cuál ha sido el momento si ha habido algún momento en que has estado a punto de tirar la toalla? Si ha habido algún momento en que te has visto en un problema muy gordo, que nos contase ese problema o ese momento en el que te sentiste mal, por lo que sea, ya sea personal, anímicamente o realmente porque tuviste un problema con la empresa, y cómo saliste de él o cómo lo afrontaste. Pues afortunadamente no he tenido ningún momento de pico, de bajón, en ese sentido de decir lo dejo todo, abandono. La verdad que me puedo sentir un poco afortunado. También es verdad que al tener como un poco de diversidad, pues siempre cuando una cosa puede estar más baja, pues tira por la otra. Y eso es lo único, lo mejor, el momento del COVID, que ahí no se sabía muy bien qué es lo que iba a pasar, pero se salió como se pudo y con ganas de seguir, o sea que no... Esa era una pregunta que te queríamos hacer, afortunadamente, que cómo habíais afrontado el tema pandemia. pues pandemia, ahí un poco el problema que tuvimos es el tema del alquiler, que teníamos que seguir pagando alquiler sin ningún ingreso, y el tema del personal, pues eso se llevó bien con el protocolo que marcó el Estado y las ayudas que recibimos para los autónomos y poco más. Ahí nos reinventamos y lo pasamos al tema online. Aproveché esas semanas para implementarlo y ya a los siguientes meses ya estábamos con el programa adaptado al online, que gracias a eso pues luego ha continuado para esos estudiantes que son fuera de la provincia de Cádiz y fuera de España. Muchas veces cuando se habla con empresas se destaca precisamente eso, ¿no? La parte, quizás una de las poquitas cosas buenas que ha podido tener la pandemia ha sido adaptarse al teletrabajo o hacer... Vosotros también ya destacas, ¿no?, que habéis tenido eso, que adaptaros al tema online, incluso a lo mejor habéis descubierto cosas que ni pensabais, ¿no? Un poco por la obligación de la pandemia. Efectivamente, sí. Cuando tienes esas circunstancias, pues al final tienes que reinventarte y eso, y conocimos esas herramientas y gracias a eso hemos conseguido llegar a todos los puntos de España y a muchos países de Sudamérica, que se han conseguido hacer alianzas con ellos y tener alumnado de esos países con nosotros. Claro, genial, pues ya estáis teniendo también entonces alumnos, digamos, cruzando el charco, ¿no? Sí, tenemos ya desde hace varios años de Chile, de Ecuador, de Brasil, de República Dominicana, de Costa Rica, porque es verdad que ellos nos ven a nosotros como referentes porque estamos un poquito más avanzados a nivel legislativo y a nivel de atención, y en esos países pues todavía ahora se está empezando a hablar, entonces pues estamos ahí intentando ayudar en lo que podemos desde aquí. Y te iba a preguntar también, ¿te arrepientes de no haber hecho algo o tienes algo en mente que te gustaría hacer porque todavía tienes la inquietud
de poder hacerlo? Bueno, es verdad que hay muchas cosas en mente y que a lo mejor pues muchas veces al final por la falta de tiempo, porque entras en la semana en el bucle y es importante pues formar un equipo para empezar a delegar y que tú te vayas liberando para centrarte en ese nuevo crecimiento, en esos nuevos proyectos. Y eso es lo que a mí me encantaría, pero creo que bueno, paso a paso y sobre todo a lo mejor pues tener esas herramientas o esas pautas para hacerlo correctamente, que a lo mejor son temas que yo desconozco. ¿Y qué planes tienes para Talentum y, bueno, tus otras dos empresas para los próximos, no sé, para los próximos 2 años, por ejemplo? Mi sueño un poco de Talentum es pues que tuviera presencia en diferentes puntos de España, porque es verdad que nos alegramos y nos orgullece cuando nos llaman gente de Galicia, de Bilbao, de Barcelona, de Madrid, preguntando presencia si física tenemos te refieres, Talentum, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué estás haciendo, Manuel, para llegar a eso? O sea, ¿cómo estás enfocando ahora mismo ese tema para llegar a esas otras localizaciones? Pues ese es un punto que tengo en la cabeza, pero que nunca me he puesto a desarrollarla. O sea, ahora mismo no tengo la fórmula de cómo hacerlo y por eso es lo que creo que a lo mejor pues ahí sí necesitaría un apoyo externo en el que me oriente o me marque o me ayude. Bueno, pues todos los que nos estéis escuchando que podáis aportar algo a Manuel en este aspecto, pues Claro. nos lo decís y se lo hacemos llegar a Manuel. ¿Imaginabas, Manuel, por un momento cuando montaste la empresa? Porque ya hemos visto, bueno, el crecimiento, ¿no? Ha sido algo que ha ido creciendo pues a niveles que no sé si tú pensabas. Cuando montabas esto, ¿creías que ibas a llegar a donde has llegado? La verdad que no, incluso ayer comentándolo con una persona que te pregunta, bueno, ¿y cuántos trabajadores soy? Que no sé qué, o no sé cuánto. Es cuando te hacen, digamos, esa reflexión, cuando te das cuenta, porque yo creo que al final esto es algo que va paso a paso, entonces como que lo vas asimilando poco a poco, lo vas normalizando y no eres consciente del crecimiento, no eres consciente del alcance. Que es verdad que, bueno, si te paras a pensarlo y miras, pues mira, hace tantos años y lo miras ahora, pues evidentemente eres consciente, pero que no en el día a día creo que pasa un poco desapercibido, sino que va aumentando el número de personas o el número de cosas y va todo progresivo. Y Manuel, yo te quiero hacer otra pregunta. Antes dijiste que al final para ti esto no es trabajo y que te levantas con muchas ganas cada día ya para trabajar en esto y todo eso. Pero también es algo que creo que tiene que tener en cuenta cualquier emprendedor o mucha gente incluso que trabaja en empresas y tiene un cargo importante y demás. Es la conciliación. O sea, ¿cómo consigues tú el combinar tu vida privada y laboral? Si lo consigues bien, si no lo consigues bien, ¿cómo lo haces? Esa es una parte compleja y o sea que en la parte de emprendimiento tiene muchas cosas, como todo en la vida, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, en el sentido de que tú eres más libre, entre comillas, pero a la vez también estás más preso de muchas cosas, porque al final tú eres el responsable, tú eres el que quiere que salga bien las cosas, entonces en ese tema es difícil de decir, aquí paro, ¿no? Porque nadie te establece un horario, ni nadie te establece como en una empresa por cuenta ajena. Entonces, aquí eres tú el que te tienes que marcar eh, tu ritmo de trabajo, tu ritmo de crecimiento o tu implicación. Y entonces en este tema muchas veces como que te va dejando llevar y eso, y al final tu pareja o tus familiares o tus amigos te tienen que poner un poco el freno. Puede ser un problema, Y- Manuel, ¿no? y- El que te guste tanto, a veces a lo mejor te dejas llevar demasiado, ¿no? Porque es lo que se suele decir, ¿no? Dedícate a algo que te guste y no trabajarás el resto de tu vida. Lo mismo ya no lo consideras ni trabajo y dejas otras cosas aparte, ¿no? ¿Puede pasar eso? Sí, sí, totalmente, totalmente. Hay muchas veces, pues claro, que pasa, por ejemplo, hoy y mañana este fin de semana estoy aquí en las instalaciones porque estamos grabando unos vídeos y estamos haciendo varias cosas y al final, pues, si yo miro alrededor y veo a mis amigos que están aquí, que están allí, que están no sé qué, pues yo digo, bueno, al final aquí lo pones en la balanza y tú dices, ¿esto me compensa o no me compensa?
Pero como decía, eso, todo tiene su parte positiva y negativa, y al igual que eso, al igual que tiene muchas veces resultados buenos, pero también el día a día es complejo, en el que tú tienes que orquestar a un equipo de trabajo, que yo también considero que esa es una de las partes de las que menos me gusta dentro de la empresa, ¿no? El tener a un equipo consolidado, motivado, en el que esté formado, que estén contentos, para que no estén pensando en buscando empresa constantemente, con lo que eso supone, ¿no? De esa renovación y demás. Eso también creo que hace mucho daño, y creo que también eso es lo que diferencia a las empresas del Eso equipo. es una pregunta que te voy a hacer también. ¿Eso qué valoras tú en tu equipo? O sea, tú ya como empresario a la hora de contratar, ¿qué buscas en las personas que quieres tener en tu equipo? Aparte Pues de, me sobre imagino, de todo, sus conocimientos técnicos en alguna área o en algún aspecto. claro, sobre todo yo busco personas que sean muy buenos en algo, y también a la vez sean un poco polivalentes, pero que destaquen algo, que cuando yo digo voy a hacer no sé qué, o vamos a hacer la parte de diseño, o vamos a hacer la parte, yo sé en el equipo que hay uno que es brillante en eso, pero que a la vez esa persona, pues bueno, también te saca la cosa para adelante si le encargas otras cosas. Y luego que dentro del equipo esté integrado, haya buen ambiente. Creo que eso al final que hace que las personas pues vengan contentas, al final esas cosas se contagian, y considero que eso es lo más importante, y sobre todo que sienta, que yo eso es una cosa que hago mucho hincapié, que sienta el proyecto como suyo, de que tú le comuniques, porque muchas veces yo tengo mucha información, ¿no? Que a lo mejor pues el trabajador no conoce. Entonces yo siempre intento de que ellos estén informados, porque eso creo que es positivo a la hora de implicarse, o a la hora de ellos de tomar decisiones y de tomar cosas. Te hemos preguntado que hacia dónde queríais con Talentum, hacia dónde queríais con Tricultura y tal, pero yo te quiero preguntar ahora por Manuel Salvado. O sea, ¿qué quiere ser de mayor Manuel Salvado? ¿Dónde está de aquí a 5, de aquí a 10 años? ¿Dónde está en tu mente Manuel Salvado? Pues, hombre, mi meta es siempre hacer a lo que me gusta, de esas ideas que se me pasan o esos proyectos, hacerlos realidad. Eso para mí es mi principal reto, y es lo que me dicen también mis compañeros, es que no hacemos aquí 2 días lo mismo, cada día son cosas diferentes, y creo que al final eso es lo que mantiene esa motivación, o esa llama, en el sentido de que me gusta eso, ser creativo y sorprender. Como por ejemplo, estas navidades comenzamos el año pasado una recreación de la casa de Papá Noel por diferentes estancias de su casa, teatralizadas, con diferentes tipos de elfos, con diferentes tipos de decorados y demás, y eso es lo que a mí me gusta, de que las personas nos visiten, vean algo totalmente diferente y se sorprendan y vayan diciendo, esto es Tricultura. Manuel, si tuviéramos que hacer un resumen de toda esta charla, si tuviéramos que decir una frase, yo creo que el objetivo claro de este podcast es precisamente lo que decimos, ¿no? De encender esa bombilla, de que salte la chispa, de cómo podemos animar, ¿no? A que gente que tiene buenas ideas pues se tire al barro. Pero luego, claro, estaría un poco la problemática, ¿no? Y ahora me voy a meter en esto, si a lo mejor tengo una estabilidad por aquí o por allá, ¿qué tipo de mensaje podemos mandar a esa gente? Esa gente que tiene una buena idea, un buen concepto, algo que realmente puede funcionar, pero que a lo mejor no se lanza, pues un poco pues por todos los problemas que estamos destacando, ¿no? A nivel económico, a nivel de organización, a nivel de trimestres de hacerse autónomo. ¿Qué tipo de consejo podemos dar? Pues un poco, ¿qué empujoncito podemos dar a esa gente? No, es que es verdad que el perfil de emprendedor, empresario, es como, yo lo considero que tiene que ser una persona muy polivalente, porque es que son tantos frentes los que necesitas lidiar para montar una empresa, a nivel de marketing, a nivel de contabilidad, a nivel de recursos, de personas. O sea, tú tienes que tratar ser un buen líder, a la vez tienes que ser buen comercial, a la vez tienes que tener un buen marketing, porque al principio prácticamente lo haces todo. Ujú. En el caso de que, como en mi caso, de que yo no contaba con unos recursos económicos
muy, muy alto, entonces tenías que, al principio lo tienes que hacer todo. Tú eres el que hace las entrevistas de trabajo, tú eres el que te sienta con el cliente, tú eres el que coge el teléfono, tú eres el que va a dar el curso y entonces esa característica creo que es la que hacen que el proyecto o la idea vaya para adelante o no, porque es verdad que hay mejor personas que son muy técnicos o tienen o es algo muy muy brillante, pero si lo otro no lo tiene tan bien compensado y falla por ahí, seguramente el proyecto fracase. Entonces creo que ahí está un poco la clave en que, porque yo he vivido por mi entorno, ¿no? De personas que te cuentan algo, pero que yo conociendo a esa persona sé que no va a llegar a más por otro tipo de debilidades que tiene. Y en todo ese gran número de decisiones que has tenido que tomar para hacer todo esto, siendo comercial, siendo técnico, siendo gestor, siendo financiero de tu empresa, ¿cuál ha sido la decisión más difícil que has tenido que tomar? En general es un poquito la más difícil, creo que es la primera, ¿no? De cuando tú te encuentras a lo mejor en una empresa, que se puede dar la situación a muchas personas, de que tú tienes una estabilidad o tienes un sueldo o algo, en el sentido de el arriesgar, de decir, bueno, pues ahora voy a dedicarme, que eso también, hablándolo con mucha gente, pasa, ¿no? De decir, bueno, es que yo no sé si yo voy a ser capaz de pagar el autónomo y esto y lo otro con estas cosas que me sale, porque es que ahora son cosas muy puntuales. O sea, ese arranque principio es el que tienes que ser valiente, Ese salto al es vacío. es el que tienes que confiar, porque claro, a lo mejor ya llega un momento que ya te mantiene y ya tiene una estabilidad, pero al principio tienes ese miedo de decir, bueno, es que yo no sé si el mes que viene yo estoy contratando a una persona, yo estoy asumiendo ya unos gastos fijos, pero yo no sé si el mes que viene voy a tener trabajo o no voy a tener trabajo. Entiendo, me tiene que ser difícil. Ese es el miedo que me imagino que se puede enfrentar mucha gente. Imagino que eso se supera con mucha confianza, ¿no? En lo que uno está haciendo y con mucha ilusión por hacerlo. Claro, eso es lo más difícil. Eso, pues, bueno, si decides probar, pues prueba algunos meses. Hay personas que resisten y al final vencen, personas que a lo mejor consideran que esto es de un día para otro y que se cansan rápidamente o deciden rápidamente que es que no les está funcionando y ya abandona. Aquí imaginarse. Bueno, en tu caso, por lo que me ha parecido entender, creo que tu decisión fue la mejor, que fue pivotar durante un tiempo, ¿no? Un poco mantener las dos... Trabajar claro, y llevar la empresa. Claro, yo siempre digo, yo no me tiré a la piscina vacía, yo me tiré con un fondito. Claro, no, creo que lo más inteligente, ¿vale? Pues, claro, tú pivotas desde donde estás posicionado, que estabas estable, y cuando ya ves que, bueno, que la cosa pinta bien, pues entonces cuando asumes riesgo, es lo lógico. Bueno, Manuel, pues mira, yo creo que ya estamos casi acabando, pero ya que estamos aquí y demás, y esto esperemos que lo escuche mucha gente, y si no, por lo menos lo van a escuchar nuestros amigos, me imagino. ¿Habría alguien a quien te gustaría agradecerle algo? ¿Alguien a quien eches de menos? ¿Alguien que te gustaría ver? No sé, ¿alguien que te gustaría mencionar al que estés agradecido un poco por que te haya ayudado en tu vida o porque te haya apoyado para todo esto que hasta ahora has conseguido y que, bueno, que sigues trabajando en ello? Sí, yo en el tema de Talentum siempre estaré agradecido al profesor de la universidad que me abrió su despacho y que me ayudó en todo lo posible, que es Pedro Ramiro, que se ha jubilado recientemente. Es una persona que yo siempre estaré súper agradecido. También a la delegación territorial, que también pues me recibió y me apoyó en este proyecto. Y bueno, principalmente a todos los compañeros que están actualmente y algunos que han estado al principio y que ya pues decidieron tomar otro camino. A todos ellos pues estaré siempre agradecido de que hayan aportado su granito. Bueno, yo te quería decir que si te gustaría dejar alguna pregunta para el siguiente invitado que tengamos. Así una pregunta sin saber quién es, sin tener ni idea de quién puede venir. Digamos que ahora queremos también que algunas preguntas de nuestro programa, de nuestro podcast, sean siempre un poco las mismas.
por ver cómo cada invitado reacciona a ella, ¿vale? Entonces, pues una de ellas es, por ejemplo, eso, que nos gustaría que sin saber quién es el siguiente invitado Exacto. que vamos a tener, que dejase Una pregunta. Vale. La pregunta sería ¿con quién le gustaría reunirse? Ok. ¿Con quién? Vale, lo apuntamos por aquí. Pues poco más, la verdad es que es una charla muy interesante y yo creo que bueno, que puede venir muy bien, ¿no? Para que bueno, la gente tome como referencia, ¿no? El éxito de Talentum y bueno, yo creo que persona muy, muy interesante, Manuel. Pues muchas gracias, Manuel, por atendernos, por tus palabras, porque la verdad es que yo esto tomo nota con lápiz y papel para apuntármelo como consejo personal para mí, y espero que todo el que le escuche pues le encante lo que has dicho, porque yo personalmente creo que es de mucha utilidad y un privilegio poder escuchar a gente que lo ha intentado, por ejemplo. Por lo menos para mí, que soy un inquieto y que también me gusta este mundillo mucho. Estoy seguro que las demás también lo van a disfrutar. Y ya nada más, Manuel, que muchísimas gracias por todo. Yo lo único que te queda pendiente que por lo menos que nosotros tres te hagamos una visita por allí por Talentum, porque yo estoy seguro que Manuel Luis, por ejemplo, si le dejas que se monte un rato en la cinta esta de la realidad virtual y demás, nos va a costar bajarlo. Y entonces eso, pues muchísimas gracias por todo. Y muchísima suerte. Y nada, pues muchísimas gracias a ustedes también por este proyecto de los podcasts, porque estoy seguro de que vais a hacer entrevistas muy interesantes y que van a ayudar, y que ojalá a mí al principio hubiera escuchado este tipo de podcast o hubiera tenido la suerte de escuchar experiencias. Así Muchas gracias. Enhorabuena también. Un abrazo grande. Un saludo, hasta luego. Chao. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. La verdad es que estamos muy contentos de cómo ha quedado y de haber tenido con nosotros a Manuel Salvado. Este va a ser nuestro nivel 1, porque vamos a llamar a nuestros programas como los niveles de los videojuegos, como buenos frikis que somos. Y ya estamos preparando nuestro nivel 2, y si seguimos creciendo de nivel, pues lógicamente significará que estamos creciendo. Nada, comentaros que por favor, si podéis, que nos sigáis en nuestras redes sociales y que nos comentéis tanto sugerencias como preguntas que queráis que le hagamos a nuestro siguiente invitado, y daros las gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima.